Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en su canal de la Universidad iExpro. Los saluda su conductora Laura Belén Tapia. El día de hoy tendremos la participación de algunas de las estudiantes que se encuentran en el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación. En este episodio, ellas realizarán el análisis de dos temas: las políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y los problemas relacionados con la calidad de educación en México. Les presento a nuestras participantes de este episodio: Patricia de la Barrera Zamora, Marisol Troche Villasencio y Beatriz Gómez Vargas. Para introducir un poco el tema, le preguntaremos a la maestra Patricia sobre los aspectos históricos de la educación en Latinoamérica y el Caribe, y cómo es que han evolucionado o cómo han venido dando los procesos de medición y evaluación del rendimiento académico. Adelante, maestra. Considero que históricamente a los gobiernos les ha interesado medir cobertura, calidad educativa, eficiencia, bajo rendimiento académico y factores extraescolares, por mencionar algunos. Sin embargo, no son medidas reales que nos permitan darnos cuenta de la realidad en cada país. Cuando hablamos de alcanzar una cobertura mayor, se habla específicamente de educación primaria, se habla de que tenga equidad y que de alguna manera sirva para la economía globalizada, generando personas capacitadas que tengan los conocimientos básicos para resolver problemas comunes a través de la lectura de comprensión y problemas matemáticos básicos, lo que ha dado como resultado las reformas educativas para formalizar la competitividad económica y financiera entre países a nivel mundial. Si vemos algunos datos sobre los problemas más importantes que enfrenta cada país, en el año de 1998, la educación en México en escala porcentual tenía un 6.3 de desertación, y para el año 2002 se incrementa a 7.9, aunado al incremento del empleo, que es de 41.2% en el año 2002, a tan solo 4 años donde se encontraba en 28.0. Menciono lo del empleo porque finalmente es uno de los objetivos de educar a la población en general. A pesar de las cifras, ante la sociedad la educación va por buen camino, pero no deja de ser por ello preocupante. Si bien la matrícula ha incrementado desde la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en la década de los 90, según Torres 2000, se ha logrado universalizar la educación primaria y se encuentra en camino a la secundaria. Y actualmente nos encontramos en la lucha para abatir los bajos rendimientos escolares, el abandono prematuro, la falta de recursos materiales y la baja capacitación docente. Maestra Patti, muchas gracias por su aportación e importante reflexión. Ahora, maestra Marisol, ya que usted es una experta en el tema, me gustaría preguntarle y que nos hablara acerca de la importancia de las evaluaciones educativas y cuáles son las instituciones responsables de evaluar la calidad de la educación. Adelante. Son importantes porque determinan en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los aprendizajes que se espera logran los estudiantes a su paso por la escuela. Por tanto, la evaluación brinda retroalimentación a las instituciones educativas y a las entidades territoriales, detectando fortalezas y debilidades y valorando el impacto de los procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país. Las instituciones responsables de evaluar la calidad de la educación son Asociación de Evaluación para el Logro Educativo, IEA, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Más recientemente, en el plano regional, se destacan los programas coordinados por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREAC, UNESCO, y los proyectos comandados por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE. Muchas gracias, maestra Marisol, por su aportación. Mi siguiente pregunta es para la maestra Beatriz. ¿Qué se propuso en las reformas educativas de Latinoamérica y el Caribe para mejorar la evaluación del rendimiento académico? Adelante. Bueno, referente a esto,
Estas reformas educativas pues se enfocaron a establecer nuevas leyes educativas que ya se venían perfilando en años anteriores. Sin embargo, pues se terminaron de concretar en la década de los 90. También otro de las reformas que se lograron fue que se extendieron los años de escolaridad obligatoria al mismo tiempo que se propició un aumento de la cobertura educativa que se pudo lograr entonces. Igual se define una serie de contenidos básicos o comunes que debían ser tenidos en cuenta en la planificación curricular. Y pues esto también propició un cambio en las concepciones teóricas y metodológicas que sustentaban las prácticas pedagógicas y didácticas. También pues dentro de esta reforma se pudo avanzar en el proceso de descentralización de la gestión educativa desde el gobierno central hacia el plano local. Asimismo, se estimuló en la parte del cuerpo docente la profesionalización, pues con acciones y gestiones que se centraban más en su capacitación y formación. Asimismo, pues se pudo propiciar algunos esfuerzos que se dirigieron a mejorar la calidad educativa y la eficiencia de la gestión educativa. Y finalmente también se implementaron sistemas de medición y evaluación de la calidad educativa y del rendimiento de los escolares. Interesantes propuestas, maestra Beatriz. Ahora bien, maestra Marisol, de acuerdo con los estudios realizados de TIMSS, PISA y entre otros, ¿qué ocurre con el rendimiento académico de los alumnos? Los alumnos de los países latinoamericanos y caribeños han obtenido las puntuaciones más bajas, de acuerdo a PREAL 2001 y 2006. Esto indica que nuestros alumnos están en una clara desventaja respecto a los de los países en vías de desarrollo o desarrollados. De acuerdo con el primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemáticas y factores asociados para alumnos de tercer y cuarto grado de educación básica, llegue 1998, en el que participaron 13 países latinoamericanos y caribeños, los resultados fueron los siguientes. En la prueba de lenguaje se tiene el problema de la falta de comprensión lectora, es decir, el estudiante logra identificar eventos, sujetos, palabras, da cuenta de partes de la información contenida en los textos, pero no logra acceder a las lecturas en las que se interese responder al por qué se dice lo que se dice y para qué se dice. En cuanto a la prueba de matemáticas, existe escasa capacidad para resolver problemas matemáticos simples y complejos, y sobre todo, problemas matemáticos que se viven en la vida cotidiana. Vaya, maestra Marisol, sin duda tenemos una gran área de oportunidad. Gracias por su respuesta. Maestra Patricia, ¿por qué en México se ha vivido la reforma educativa y las actualizaciones en la evaluación de la calidad educativa en un mismo tiempo? Para México fue fundamental, ya que fuimos uno de los países con menor aprovechamiento escolar en comprensión lectora y matemáticas, en los estándares universales de las evaluaciones aplicadas por PISA en el año 2019. Fue cuando el gobierno mexicano tomó como parte la renovación de la forma de evaluación de la calidad educativa y se volvió decisorio de la nueva fase de políticas de la calidad educativa en México. Se trataron de diseñar políticas necesarias que dieran como resultado el mejoramiento de la calidad educativa, donde se incluyó la evaluación docente, lo cual causó mucho revuelo, pero finalmente se implementó y con el actual gobierno se suspendieron la evaluación directa a los maestros. Por otro lado, se debe de poner atención especial en el conjunto de indicadores que se derivan de la desigualdad social, que opera en el contexto educativo y condiciona el éxito o fracaso de la educación. Si partimos que se considera que el 60% del rendimiento escolar de los alumnos tiene causas extraescolares, mientras que el 40% restante involucra los aspectos propiamente educativos, y dentro de los factores extraescolares se contempla que el nivel educativo de los padres es el indicador más importante del rendimiento, le sigue la capacidad económica de la familia, el tipo de vivienda y la estructura familiar que alberga al alumno.
lo que probablemente derive en que se haga un círculo que no permita avanzar a la sociedad por el criterio mismo de ésta. Un alumno graduado de la universidad tiene un impacto sustancial en la economía de cualquier país. En Latinoamérica, la mayoría de las personas cuentan con 6 años de educación en promedio, lo que deja ver las posibilidades del ingreso económico para las familias y el desarrollo del país. Gracias, maestra Patti. Maestra Marisol, para usted, ¿qué es la acreditación de calidad de la educación superior en América Latina y cómo se comienza este proceso? La acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo, con la intención de obtener un reconocimiento público de calidad de su quehacer educativo, de acuerdo a Egidio y Aug 2006. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2009, pudiéndose aplicar tanto a las instituciones como a los programas educativos. El proceso a seguir inicia con la autoevaluación institucional, seguido por la evaluación y opinión que realizan para académicos externos a la institución educativa y se finaliza con el informe de resultados sobre la acreditación de la calidad educativa, de acuerdo a Contreras 2012 y Medina 2011. Nos acercamos al final de este episodio. Maestra Beatriz, ¿cuáles son los principales problemas detectados en los procesos de acreditación? Bien, pues por destacar los que se pudieron identificar en el análisis, es que los modelos de acreditación se centran en aspectos administrativos y no en el desempeño. También se pudo identificar que estos procesos de acreditación tienden a ser una simulación. Generalmente se incrementa más el aparato burocrático con la acreditación. Se pudo también identificar que hay una falta de participación de la comunidad educativa, una falta de mayor credibilidad en los organismos acreditadores. Asimismo, se plantea que se trabaja por competencias, pero las prácticas educativas realmente son por contenidos. Y bueno, finalmente, pues falta una visión compartida en torno a la acreditación como un proceso de innovación y de transformación de las personas y comunidades, acorde con los retos de la sociedad del conocimiento. Una última pregunta, maestra Patricia. Me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia laboral respecto a las problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. El tema es amplio. Me ha tocado participar en este tipo de procesos y la verdad es un proceso maratónico y muy extenuante. Y lo comentaré brevemente desde el análisis que realizaron Martínez, Tobón y Romero en su artículo que lleva como título Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina en el año 2016. Efectivamente, los modelos de acreditación se centran en lo administrativo, ya que solo piden evidencias, que siendo honestos se fabrican y se utilizan algunas evidencias que se utilizan con otros fines y se pierde realmente la medición del desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que si se apoya la parte donde los procesos de acreditación tienden a ser una simulación derivado de la facilidad que se tiene para cumplir con una serie de requisitos que el organismo acreditador solicita desde su perspectiva y no desde la perspectiva de la carrera que se solicita la acreditación, tomando en cuenta sus condiciones sociales, políticas y económicas, lo que deriva en el incremento del aparato burocrático con la acreditación, desvinculando completamente a los actores de la escuela, ya que solo son unos cuantos los que están enterados de lo que sucede en las acreditaciones y otros cuantos se les solicita que cooperen con sufragar algunos indicadores. Entonces se carece de la participación real de la comunidad educativa. En cuanto a los organismos acreditadores, muchas de las veces realizan los procesos de visitas y las observaciones que envían no tienen una relación directa con lo que se vivió en la visita.
y que en lo personal derivan en no tener credibilidad en los organismos acreditadores, sobre todo cuando uno tiene la percepción de que no cumple con los requisitos, pero que al realizar los pagos la carrera sale acreditada o reacreditada. Se cuenta con una base de docentes que la mayoría piensa que solo debe trabajar con cumplir el contenido temático de la materia que le toca impartir y no estar relacionados con las necesidades de la sociedad. En otras palabras, ejerciendo su carrera se complica trabajar por competencias. Entonces, las prácticas educativas son por contenidos, lo que deriva en apatía por parte de estudiantes por falta de práctica o la aplicación de los conocimientos que han adquirido a lo largo de los semestres que tienen en la carrera. Quisiera cerrar con una conclusión, maestra Marisol. Como conclusión, puedo decir que los niveles de escolaridad en América Latina aún son bajos. Por tal razón, se requiere que se continúe trabajando arduamente en el logro de los aprendizajes en todos los niveles educativos y se impulse una educación obligatoria de manera que los materiales, los métodos educativos, planes y programas de estudio e infraestructura educativa sean acordes para tener como resultado una educación de calidad. Muchas gracias, maestra Marisol. ¿Con qué desea cerrar, maestra Patricia? Bueno, considero yo que la educación primaria y secundaria todavía en México se encuentra muy por debajo de lo esperado. La falta de capacitación docente se ha dejado ver, sigue muy por debajo. Y en cuanto a los organismos acreditadores, bueno, yo pienso que sería bueno que homogenizaran la situación que se tienen en los diferentes planteles con las mismas carreras para que vean ellos cuáles son los indicadores más apropiados, que se tomen en cuenta las mismas instituciones, porque no todas cuentan con los mismos recursos económicos, depende mucho en qué ámbito social se desempeñen y sobre todo cuál es el apoyo que se tiene por parte del gobierno con ciertas carreras. Entonces no todas son candidatas porque pues desde ahí se ve la desigualdad también en la educación. Algunas escuelas ya aquí en México a nivel superior las instalaciones ya son muy antiguas, entonces desde ahí no son candidatas. Entonces sí requerimos un poco más de ver cuáles son las condiciones originales para poder ver si se pueden acreditar o no y tener en cuenta estos aspectos para realmente acreditar las escuelas que midan el desempeño en los chicos, o sea, que ellos realmente salgan capacitados para ejercer su carrera y resolver problemas, que para eso es para lo que se les está formando. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra Patti. Maestra Beatriz, ¿algo que desee comentar? En conclusión, puedo aportar que la educación en Latinoamérica y el Caribe presenta un vasto número de problemas y dificultades que vienen arrastrándose desde décadas anteriores, que aún con las reformas educativas que se han elaborado, aún los instrumentos que han podido recabar las evidencias aún deja muchos problemas identificados, tanto en los escolares como en la plantilla docente, que aún se tiene que insistir en tratar de movilizarnos a nosotros como maestros, como docentes, en el trabajo que se tiene que hacer dentro del aula, en no solo ir trabajando el contenido, sino trabajar las competencias para poder lograr nosotros tener alumnos que realmente tengan un criterio propio y no únicamente una información que a la larga no va a poder aportarles y que seguramente pueden olvidar. Y en tanto, en el nivel superior, en las universitarias, en estas formas de acreditación, sería conveniente que también los acreditadores
que van a estas instituciones a trabajar estos procesos no únicamente lo hicieran de una forma burocrática y administrativa, sino que también pudieran ver las competencias que se están evaluando. Bueno, pues muchas gracias a mis 3 invitadas del día de hoy. Cerramos este episodio, este capítulo de nuestro canal de educación. Los esperamos en la próxima edición de su canal de la Universidad y Expro. Gracias.